El punto cuarto del tema 8 trata del test de exogeneidad de los regresores. Es decir, ¿cómo se sabe si un regresor es o no es estocástico? ¿O es o no es exógeno? En primer lugar, recordamos cuáles eran las tres causas por las cuales podríamos tener regresores estocásticos en un modelo. En el primer caso, se trataba de que nosotros introdujéramos como variable explicativa la endógena retardada, uno o varios periodos. Recordamos que esto consistía matemáticamente en tener la variable, por ejemplo, i sub t menos 1 como explicativa a la derecha del igual. Bien, en este caso, nosotros cuando introducimos una endógena retardada lo hacemos porque creemos que si, en caso contrario, el modelo tendría un problema de omisión de variable relevante, es decir, porque creemos que esta variable i sub t menos 1 debe de estar presente. Por tanto, aquí no hay test que valga. Si nosotros introducimos la variable, ya sabemos a lo que nos arriesgamos y a lo que nos exponemos, con lo cual, pues en este caso no hace falta utilizar test alguno. En lo que el punto segundo pues, es otra de las causas, tendríamos el caso de que las explicativas tuvieran errores de medida. Esto es algo parecido. A lo mejor en vuestro caso no caéis en la cuenta de lo que significa esto, pues porque vosotros los modelos que habéis estimado son modelos cuyas variables pues os han venido dadas, os las he dado yo. Pero claro, normalmente esto no es así. Si vosotros tenéis que elaborar un modelo desde cero, pues tenéis que definir las variables, tenéis que pensar qué variables van a ser las explicativas, cuál va a ser la explicada, y tenéis que ir a buscarlas. Entonces, cuando uno pues piensa dónde está esa variable, estará en internet, no estará, tendré que ir a un centro de documentación a por ella, etcétera, tendré que ir al INE. En ese caso, pues surgen muchas preguntas, pues muchas veces pues tendrás que hablar con los organismos o las personas que elaboran la variable, preguntarle cómo está elaborada, qué problemas tiene la variable, y en ese proceso pues es muy normal que uno detecte pues posibles problemáticas, posibles datos sucios que pudieran tener algunas variables. Recordemos que el caso de errores de medida es el caso en el que la variable x, la llamamos x asterisco porque se puede desdoblar en dos. La x sin asterisco, que sería los datos limpios o datos de verdad, y luego habría que restarle una xe, que estaría aquí dentro, ¿no? Y que sería la parte de error, y que xe es la que está correlacionada con la u, y por eso es por lo que hay problema, porque la covarianza entre la matriz de x asterisco y la u no va a ser cero. Bien, pues como digo, en este caso, cuando hay errores de medida, uno más o menos lo sospecha o lo descubre en todo el proceso de búsqueda y de tratamiento de datos de las variables del modelo. Entonces, pues es algo parecido. Si tú ya sospechas o la propia fuente te está advirtiendo sobre que ciertos datos son sucios o hay algún tipo de problema con ellos, tú ya sabes a lo que te expones, si utilizas esas variables o si utilizas esos datos. Entonces, aquí tampoco hace falta un test en lo que estamos diciendo. ¿Dónde hará falta un test? Pues en el tercero de los casos. Es decir, cuando existe una relación de simultaneidad entre la variable endógena y una o más explicativas, aquí sí que tiene lugar hablar de un test, porque claro, este es el caso de la simultaneidad desde el punto de vista matemático, sería el caso número 2, en donde pues hay una variable, por ejemplo la x2, que siendo explicativa de la i sub t, a su vez es explicada por la i sub t y por otras. Entonces, en este caso, es un caso en el cual pues, se da esta doble causalidad, que una variable explica a la otra y la otra a la una. ¿Qué es lo que yo digo? Entonces, este es un caso no tan claro o menos conocido. Uno puede sospechar la existencia, más o menos conocer la existencia de endogeneidad, pues porque muchas veces la propia teoría económica, la teoría social, pues así te lo indica, ¿no? Otras veces es la pura lógica. Todos sabemos, pues por ejemplo, si la i, en el caso anterior, por ejemplo, pues el ejemplo que pusimos en el apartado primero o segundo, en el que i sub t, por ejemplo, pues fueran los beneficios de una empresa y la x2, pues fueran los costes laborales. Pues está claro que los costes laborales pues explicarían el tener más o menos beneficios, pero al revés también. Es decir, los costes laborales serán mayores o menores, pues en la medida que tengamos un mayor o menor beneficio. Bueno, también pudiera plantearse una relación de doble causalidad. Entonces, bien, en un caso como este,
habría que preguntarse, si consideramos que el modelo principal es el de arriba, pues hasta qué punto los costes laborales es una variable exógena o es una variable, un regresor estocástico, porque hay doble causalidad con su propia endógena. Y hasta qué punto esta relación de endogeneidad es lo suficientemente fuerte o intensa como para poder hablar o para poder tener problemas. Aquí está el quid de la cuestión. Cuando hablamos de que si una situación es suficientemente grave o no, necesitamos un test que nos diga con qué confianza podemos aceptar o rechazar una hipótesis nula. En el caso nuestro, el test que se suele utilizar mucho, es uno de los más conocidos, es el test de exogeneidad de Granger. Es un test que, como ahora veremos, permite contrastar pues esta relación de simultaneidad entre dos variables, la endógena y una o varias explicativas. Por ejemplo, en este caso que vemos aquí arriba, nos planteamos la existencia de doble causalidad entre la X y la Y y la X. Entonces, ¿en qué consiste el test de Granger? El test de causalidad de Granger, lo vemos aquí en esta transparencia primero, aborda la cuestión de hasta qué punto una variable causa otra variable. O sea, por ejemplo, está claro que la variable X debe de causar a la Y, pero lo que no debería de ser es que la Y causara a la X. Entonces necesito un test que me diga hasta qué punto la variable Y causa a la X. Bien. Sabemos que si existen relaciones de simultaneidad, el problema es un problema grave, pues porque los estimadores mínimos cuadrados ordinarios pierden sus propiedades. En concreto, pierden todas sus buenas propiedades. Serían sesgados, serían ineficientes e inconsistentes. Es decir, este problema, el sesgo y la ineficiencia, no se corregirían ni siquiera con una muestra grande. Bien, ¿cómo podemos saber si, por ejemplo, la variable Y causa o no causa a la X? ¿Qué es nuestro problema? Bueno, pues esto se puede saber con ayuda de un test F. El test de Granger es un test F. O sea, recordemos que los test basados en la distribución F de Snedeker o F de Fisher, los test F, lo que suelen hacer es comparar dos o tres modelos. En este caso vamos a comparar dos modelos, uno con restricciones y el otro sin restricciones, bueno, estos modelos son unos modelos auxiliares que en principio a nosotros no nos interesan, no son el modelo principal, y el único interés que tienen es que nos ayudan a construir el test y nos ayudan a solucionar o a responder a esta pregunta, hasta qué punto la Y causa a la X, ¿no? Bien, la primera regresión es una regresión peculiar, curiosa. Lo que hacemos es poner X sub t, que es la variable por la cual nos preguntamos si eso no es un regresor estocástico, pues la vamos a poner en función de sus valores retardados, de la xt-1, xt-2, así hasta xt-l. ¿no? L sería un número determinado de retardos temporales, ¿no? La palabra L viene del inglés lag, que significa retardo o retraso. Entonces, por ejemplo, supongamos que aplicamos el test solo para un retardo. Bueno, pues la primera regresión sería xt igual a alfa 0 más alfa 1 xt menos 1. Si pedimos que el test se realice con dos retardos, ¿no? Pues sería la regresión primera, pues sería xt igual a alfa 0 más alfa 1 xt menos 1 más alfa 2 xt menos 2 y así sucesivamente, ¿no? Luego veremos que no hay una regla para saber si se trata de 1, 2, 3 o una serie de retardos, depende un poco de las características de los datos, pero en teoría hablamos de L retardos. Bien, pues si el test se basa en dos modelos y el primero es un modelo restringido que tiene esta forma, ¿cómo será el segundo modelo? Tiene que haber un segundo modelo con el cual se compare el primero. Bien, el segundo modelo es un modelo expandido que tiene las mismas variables explicativas que el primero. La variable explicada es xt, es la variable, recordemos, sobre la cual nos preguntamos establecemos la pregunta si eso no es un regresor estocástico. Bien, pues además de las variables retardadas de x, incluimos un nuevo conjunto L de retardos de la variable endógena, de I sub t menos 1, I sub t menos 2, así hasta I sub t menos L. Y las dos regresiones, por supuesto, al final tienen su correspondiente perturbación aleatoria. Entonces, pensemos qué significan estas regresiones, ¿no? En la primera regresión lo que hacemos es ver hasta qué punto xt está bien explicada por sus retardos temporales. Se sobreentiende pues que si hay unas variables o si hay alguna variable que se parece mucho a otra, pues son las retardadas con respecto a la variable sin retardar. Entonces suponemos pues que en el primer modelo pues el grado de explicación será fuerte, será grande, ¿no? Será importante.
Ahora, ¿qué hacemos o qué estamos suponiendo cuando introducimos el nuevo conjunto L de variables retardadas? Se entiende que con el primer grupo de variables, la variable x se encontraría bastante bien explicada. Sí, la pregunta es hasta qué punto añadir nuevas variables, y además en concreto estas, que son la propia endógena con varios retardos, hasta qué punto la inclusión de la endógena, retardada varias veces, mejora el ajuste de una manera significativa. Si lo mejorara, querría decir que las i's son buenas explicativas de la x. Entonces, si la y explica a la x, estamos en el caso de la simultaneidad, en un caso que no deseamos. No deseamos que la y explique a la x, lo que queremos es que sea la x la que explique la y. Bien, esto es lo que contrasta el test. Si nos venimos aquí, vemos aquí que el test es aquí abajo lo que dice la transparencia es lo que yo acabo de decir, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Si las i's no son buenas explicativas, si no lo fueran, sus parámetros teóricos serían cero, serían nulos. Es lo que estamos contrastando de alguna forma. Fijaros que expresado en forma matemática la hipótesis nula, lo que supone es esto, ¿no? Que delta 1 es igual a delta 2 igual a 0. Esta sería la hipótesis nula. Los parámetros delta son 0, aquí tenemos el modelo expandido, o lo que es lo mismo, las variables y no explican a la x. Y si no explican a la x, es que la y no causa la x, y la x es exógena, o por lo menos no tiene relación de doble causalidad con la y. Esto es, por tanto, lo que supone la hipótesis nula. Y la alternativa sería lo contrario. La alternativa lo que está suponiendo es pues que las variables o la variable y es buena explicativa, o alguno de los retardos de la misma, buena explicativa de la xt. Entonces, vamos a ver cómo se construye el test F. El test F es un test que siempre compara errores, en este caso el error cuadrático medio. Lo que va a hacer es comparar los errores cometidos por la regresión inicial, la que tiene restricciones, y los errores cometidos por la segunda regresión, que es el modelo expandido. Lo normal, lo lógico, es que el modelo con restricciones, pues por muy bueno que sea, vaya a cometer más errores que el modelo sin restricciones. ¿Por qué digo eso de lo normal o lo lógico? Porque si recordáis, como decíamos en un lenguaje un tanto coloquial, ¿no? Los errores en un modelo, o el R cuadrado, que es una medida que está basada en los errores, son partidarios del burro grande, ande o no ande. Es decir, si introducimos nuevas variables en un modelo, ese modelo va a tener menos errores que el modelo que no tiene esas nuevas variables, tanto si andan como si no andan, o dicho de otra manera, tanto si las nuevas variables son realmente relevantes para explicar la endógena como si no lo son. Entonces, tanto si las y son o no son buenas explicativas de la x como si no lo son, el segundo modelo va a tener menos errores que el primero. Por eso el test F, que tiene que dar valores positivos, pensad cómo es la distribución F de Snedeker o F de Fisher. Los valores van de 0 en adelante. Por tanto, el test tiene que dar valores positivos. Si el test está basado en una diferencia que está en el numerador, el minuendo de la diferencia tiene que ser un valor superior al sustraendo si queremos que la diferencia sea positiva. Y así es. Lo que hacemos es restar los errores cometidos por el modelo con restricciones menos los errores cometidos por el modelo sin restricciones. Que por el mero hecho de tener más variables, ¿no? Es un modelo que va a cometer menos errores. En cuanto a los grados de libertad del numerador y del denominador, hacen referencia y se calculan, como siempre, a partir de los grados de libertad de los dos modelos. Por ejemplo, si lo que tenemos en el numerador es la diferencia entre los errores del modelo R y los errores del modelo S, habrá que ver cuáles son los grados de libertad de R y de S. Los grados de libertad de R son n, el número de observaciones, menos el número de parámetros que hay que estimar. En este caso, el número de parámetros son L, todos y cada uno de los alfa 1, 2, 3 hasta alfa L, más 1, porque el alfa 0 también. Entonces, n menos y entre paréntesis L más 1 serían los grados de libertad del primer modelo. Y los del segundo modelo serían n menos. ¿Y cuál es el conjunto total de parámetros que hay que estimar? 2L más 1. 2L porque es dos veces, hay dos conjuntos L de parámetros que hay que estimar. El conjunto correspondiente a las exógenas, a la variable X retardada, y el conjunto correspondiente a la variable endógena, cada uno de sus retardos temporales. Y más 1, más el alfa 0.
Entonces, de aquí saldrían los grados de libertad del numerador y del denominador. Bien, esta expresión se distribuye según, pues como decimos, sigue una f de Sneddek o f de Fisher, y la hipótesis nula serían valores pequeños del test. ¿Qué significa que la hipótesis nula sean valores pequeños o al revés? Cuando tenemos valores pequeños en el numerador, ¿qué es lo que está pasando? Bien, lo que está pasando es que los errores, el error cuadrático medio de ambos modelos, se parecen. Y cuanto más parecidos sean, pues un valor menos el mismo será 0. Pues más cercano de 0, más cerca de 0 estará la diferencia. ¿Qué significa, en términos concretos, que se parezcan los errores? Pues que ambos modelos son muy parecidos, o dicho lo mismo, si ambos modelos son, el segundo es el de arriba más un conjunto de variables y los errores se parecen, esto lo que quiere decir es que lo que aporta este conjunto L de variables, que son las variables de la endógena retardada L periodos, lo que aporta a la explicación de xt es muy poco, es casi nada, y entonces ambos modelos son prácticamente iguales y sus errores también. Por eso la hipótesis nula es la hipótesis según la cual los deltas valen 0. Si los deltas valieran 0 radicalmente, ambos modelos serían iguales y por tanto la diferencia sería nula entre los errores, porque los errores serían los mismos. En el caso, ya digo, imposible, extremo. Bien, a medida que la diferencia aumenta, pues claro, el valor de la f pues también va a ir aumentando, ¿no? Hasta al final superar un valor crítico y por tanto situarnos ya en la hipótesis alternativa. ¿Qué significa que el valor de la diferencia aumente? Pues significa que los errores cometidos por el segundo modelo son significativamente inferiores a los cometidos por el primero. ¿Y cómo es posible que los errores disminuyan significativamente? Pues significativamente disminuirán si las i's, todas o parte de ellas, son buenas explicativas de la x. Si hay alguna i que es buena explicativa de la x, estos valores de la i estarán aportando, recogiendo una varianza que no recogen las x desplazadas y por tanto pues estaríamos diciendo que la variable endógena o sus retardos son buenas explicativas de la exógena. Cosa que entonces elimina la exogeneidad o negaría la exogeneidad en esta variable. Diríamos que esta variable ya no es exógena, es explicativa de la i, pero a su vez es endógena porque es explicada por ella misma. Entonces estaríamos en la hipótesis alternativa según la cual los deltas son no nulos, o lo que es lo mismo, la y es buena explicativa de la x. Así funciona el test F. Como vemos, es la misma dinámica que se sigue en otros casos, solo que, como siempre decimos lo mismo, para cada test hay que aprenderse cómo está construido, cuál es la hipótesis nula, cuál es la alternativa, y luego, pues dependiendo de cuáles sean nuestros intereses, unas veces buscaremos aceptar la hipótesis nula y otras veces buscaremos rechazarla.